Somos Teatro. Entrevista a Tincho Zavala, 7 de junio de 1994, realizada por Héctor da Rosa. Tincho Zavala, actor y humorista uruguayo-argentino, en este registro evoca sus comienzos en la actuación y su vínculo con Miguel Faust Rocha, además de sus pasos por Radio El Mundo. Su testimonio subraya el valor del ejemplo, el trabajo y la disciplina de la profesión, transmitidos por grandes maestros como Armando Discépolo. Con mirada lúcida sobre los géneros afirma, el varieté tiene su tiempo, la revista tiene su tiempo, la comedia también. Su voz se convierte en memoria viva de una tradición que supo conjugar humor, rigor y sensibilidad artística. La idea es que nos cuentes cosas de tu extensa y rica experiencia y trayectoria como actor. Que, que le cuentes a la gente, que le cuentes a los jóvenes, que le cuentes a los estudiantes de teatro aspectos de tu vida que a todos nos interesa. Bueno, mira, negro querido. Hincho, ¿cómo empezaste? ¿Dónde empezaste? Vos sabés que cuando yo lo digo, se me ríen porque yo no recuerdo exactamente dónde. Pero evidentemente tengo que haber empezado cuando tendría 6 años haciendo Los Muertos de Provincia Sánchez, el chico de los muertos de Provincia Sánchez, junto a Santiago Arrieta, a papá y a toda la dramática uruguaya de aquellos años donde estaban Zapelli, Constantes Cartachín, Santiago Arrieta, como dije recién, papá Martín Zabalúa, todas las hermanas Arrieta, Yoconda, Arrieta, Aida Arrieta, Rosita Arrieta, en fin. Y luego, tras un salto de unos, no sé, supongo que 10 años, empecé a trabajar en una desaparecida radio, LR10, Radio Cultura, de los hermanos del Ponte, en la calle Florida 570, enfrente al Jockey Club. Como ves, empecé en Florida 570. Estamos en Geli el 3300. No anduve mucho. Recuerdo que en aquel entonces trabajaba, por supuesto, en cosas infantiles, dirigido por Roberto Talich, con Margarita Corona como actriz, con el padre de Margarita Corona y con el hermano de Margarita Corona, que fue un extraordinario actor que se llama Juan Corona también, con Eduardo Cuitiño, con María Esther Bustiazo, con Erlinda Bustriazo, y de repente el locutor era Jaime de los Hoyos. Para muchos tendrá un significado profundo, este magnífico locutor y autor de tango famoso. Justo a un dúo cómico que marcó una época, con Rabo Triay. Luego vinieron aquellas cosas de papá, que por supuesto tenía razón, que me decía, mira, estudiar, estudiar, estudiar. Y empecé a estudiar, por supuesto, me tocó el Nacional. Y luego no quería que yo siguiera la carrera de actor, porque me decía, qué ganas tenés de andar descalzo. Él había sufrido mucha miseria prácticamente como actor de teatro, que en aquel entonces era la única forma de expresión. El cine prácticamente no existía, o por lo menos para él no existía. Él ya para el teatro eh, se consideraba él mismo que no servía porque había sufrido un reumatismo articular. Estoy hablando siempre, señores, de Martín Zabalúa, y no podía moverse en escena. Y entonces Santiago Arrieta lo hizo entrar en Radio El Mundo, en una cosa que le agradeció siempre. Y ahí consiguió su popularidad inmensa. Yo también a mi vez, tras pasar por La Voz del Aire, de Emilio Karzurovic, un corredor chileno, magnífica persona,
cuando me impuse y decidí, papá, me voy con don Miguel Faust Rocha, mira qué nombres estoy tirando, eh, y me iba en una gira, entonces papá se dio y me consiguió que yo diera una prueba en Radio El Mundo, al lado de don Armando Discépolo, que era el director, un director inflexible, pero magnífica persona, magnífico hombre, el autor nada menos que Mateo, Stefano, y tantas otras obras que en este momento no me vienen a la memoria, el título. Y bueno, me dijo, sí, podés quedar, sos actor. Me lo dijo así tranquilamente. Y yo empecé en Radio El Mundo, al lado de Luis Sandrín, al lado de Pedro López Lagar, al lado de Eva Frank, al lado de Josefina Díaz. Una vez me tocó trabajar con Catarina Bárcena. Muchos saben quién fue Catarina Bárcena y está, sin embargo, en los diccionarios. Una actriz maravillosa, esposa de un autor bien maravilloso que fue Gregorio Martínez Sierra. Trabajé con todos los grandes de aquella época. No me quedó uno por trabajar. Y mis maestros eran mi padre, en primer lugar, que me desbrozaba el libro, me explicaba lo que era el personaje cuando me tocaba algo importante. Don Armando dice, pero que luego me baqueteaba ahí en forma, muy seriamente. Y por último, Milagro de la Vega, que decía, muy seria, me decía, vení, 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 que este viejo no sabe nada. Lo decía nada menos que por don Armando Discépolo. Y entonces me enseñaba en su casa. Y yo jugaba al fútbol en la casa de ella, rompía jarrones, y no me importaba, no le importaba eso, con tal de que yo aprendiera, y en serio, y absolutamente gratis, con ella. Ahora, cuando llegaba el momento de estudiar un papel, ojo, lo hacía muy seriamente. Si con esos tres monstruos, Martín Sabalúa, Armando Discep y Milagros de la Vega, un actor no aprendía, era mejor que colgara los botines y dejara de actuar para siempre. Era la escuela, el ejemplo, escuela. el trabajo, la disciplina y estos Todo, monstruos todo. transmitiéndote. Claro, yo recuerdo una vez que había un ensayo a las 12 del día y lo veo a mi padre paseándose. Yo llego a las 12 menos 5, lo veo a mi padre paseándose por la puerta de Radio El Mundo y me paró lo que nunca, ¿eh? Él no me gritaba nunca y ese día me gritó. Dice, ¿por qué llega tarde? Digo, papá, ¿cómo llega tarde? Son las 12 menos 5 y es a las 12. Usted tiene que llegar por lo menos 11:30 para ambientarse, para conversar con sus compañeros, para ponerse al día en las charlas teatrales, en esto, en el otro, inclusive para reírse si quiere, y a las 12 empieza a ensayar ya completamente liberado, ¿no? Para aclimatarte, desprenderte Para, del sí, exterior. Claro. sí, exactamente. Eso lo aprendí luego para el teatro, donde debuté profesionalmente. Bueno, curiosamente en algo que yo pocas veces hice y nunca me gustó hacer, que fue en una revista, con Blanquita Mar y las Mulatas de Fuego, y un elenco enorme, éramos no sé cuántos de compañía, un éxito sensacional. Yo hacía papelitos, por supuesto, y luego pasé a hacer, no sé, con el Cabezón Ramírez, entre tango y tango, tango. Y luego ahí estaba también Horacio Salgán, Edmundo Rivero. Y luego yo empecé con las cosas un poco más serias. Alternaban, porque para mí todo es teatro. Y salvo la revista que no me gustó porque no la sabía hacer, o nunca la supe hacer. Porque todo ritmo teatral tiene un tiempo. El varieté tiene un tiempo, la revista tiene un tiempo. La revista, por ejemplo, yo la considero que, con respecto a la comedia, es una carrera de 100 metros. Si vos en 100 metros perdés medio segundo, ya perdiste la carrera. En una comedia es una carrera, pero de 10.000 metros, donde tenés tiempo de recuperar. Es muy difícil llevarla a la comedia, es muy difícil. Es lo que más me gusta, evidentemente, lo mismo que los espectáculos clásicos. Cuando en el año, ya yo salteo, voy yendo de atrás para adelante, cuando en el año 64
hice un Fedó con Juan Carlos Torri y Ana Maggi, Prohibido Cazar de Noche. Rechacé luego un papel en otra obra y me dijo el autor de esa obra, ¿qué quiere? ¿Shakespeare? Era español, por eso te dijo. ¿Vas a hacer Shakespeare? Y sí, sí, ¿por qué no? Y al año siguiente estaba haciendo Shakespeare. Estaba haciendo nada menos que las Alegres Comadres de Windsor en el Teatro San Martín, al lado de Irma Córdoba, de Iris Marga, de Lalo Artich, de no recuerdo cuántos más, Adolfo García Grau, pobrecito, y pobrecito también Jorge de la Riestra, todos Miguel, dije yo, Miguelito. pobre mi viejo querido, Miguelito. y trabajando y haciendo probablemente uno de los trabajos más lindos que yo he hecho en mi vida. El año 66 me toma a mí haciendo La Pícara Valenciana en el Teatro Larreta. Y luego, no sé, con un señor que tengo enfrente de mí, Un Fedó. hicimos un pedón, nada menos que El Le Pau. Dondon, El Pau, con Walter Vidarte, Luis Medina Castro, Héctor de Rosa, Catalina Speroni, debutaba Eda Díaz, una comedia, Héctor Biuchet, Julio López. Gilda Lucet. Gilda Lucet. Bueno, una cosa que salió maravillosa, porque recuerdo que huérfanos prácticamente de publicidad, salimos y en el Teatro Odeón, desgraciadamente perdido para el teatro argentino, salimos con muy poco éxito y terminamos, ¿te acordás? Al teatro completo, teatro lleno, de bote en bote. Y bueno, eso fue debido al esfuerzo de todos. Yo me sentía como pez en el agua, dirigido por Juan Silver, ¿te acordás? Y el 67, en el mismo Teatro Odeón, me da la oportunidad de hacer por primera vez una comedia musical. Fíjate qué de saltos voy pegando. Fue Hello Dolly, al lado de Libertad Lamarque, de Raúl Rossi, de Luisito Medina Castro, de Osvaldo Serranova, de Mabel Manzotti, Doris del Valle. Recuerdo que fue uno de los espectáculos más bonitos que, que he hecho yo en mi vida, sin despreciar y volviendo para atrás, en el año 59 con Marianito Bauzá, hicimos una obra que también pensamos que no iba a pasar nada. Se llamó Dos señores atorrantes, era un sainete, e hicimos 1651 representaciones consecutivas del sainete. Y lo curioso es una cosa que no debería contar, pero sin embargo la cuento. El día del debut falleció mi madre en mis brazos. Nadie me pidió que yo trabajara esa noche, pero porque se perjudicaba mucho si yo no ganaba nada. Si no trabajaba, dije, no me digan absolutamente nada, yo voy a trabajar. Y lo hice. Lo hice y no creo que haya sido un acto de valentía, sino de cobardía, porque durante las 2 horas que duró la interpretación, me evadí del problema enorme que es perder al ser más querido del mundo. Y bueno, y seguí adelante. Pero ella me bendijo, o nos bendijo, porque esa pieza a la cual no le teníamos no le teníamos ninguna fe, resultó un éxito sensacional. Vengamos poquito más para acá y entonces, pasando años, aparecen por primera vez las temporadas en Mar del Plata. Años 69 y principios del 70, hicimos Comedia Negra con Susana Rinaldi, Iris Marga, Fernanda Mistral, Atilio Marinelli. Inauguramos un teatro Diagonal en Mar del Plata, con diversa suerte, la verdad. Luego
ya ni recuerdo, pero en los años que siguieron hubo una larga serie de éxitos y también de fracasos, ¿por qué no? Porque la vida de un actor está compuesta de eso, y son, como dijo el mismo Shakespeare, creo, los grandes impostores, tanto el éxito como el fracaso. El fracaso sirve para que uno se remonte como el ave fénix, renazca como el ave fénix, mejor dicho, y al otro día quiera su revancha en otra cosa. Llegó, por ejemplo, el turno de La venganza de Don Mendo. Después de haber hecho un fracaso, ahí está. La jaula de las locas fue un fracaso. Lo hicimos junto a Osvaldo Miranda y Jorge Martínez, y Elina Colomé, y Eloísa Cañizares, y Eduardo Muñoz, y Jorgito Larrieta. No anduvo. Recién empezaba el famoso Rodrigazo. Vamos a atribuir a eso que la obra no gustara. Pero a lo mejor algo fallaba. Inmediatamente la gran revancha. Poder hacer La venganza de Don Mendo en el Teatro La Salle, dirigido por Norma Leandro. Creo que fue la vez que mejor me dirigieron en teatro. Y una vez me preguntaron, ¿cómo se siente dirigido por una mujer? Y contesté, no es cuestión de sexo, es cuestión de si el que manda sabe o no sabe. Norma sabía y sabe una barbaridad de teatro. Luego me tocó la época del San Martín, con El Cántaro Roto, con Alicia Zanca, mi querido Enrique Fava. Eh, Recuerdo ahora quiénes más estaban allí. Alfonso de Gracia, por ejemplo. Y fue un éxito sensacional, El Cántaro Roto. Y tras Cantón me tocó En dicha y en desgracia. Digo en dicha porque pude trabajar por fin con un actor con mayúscula, Ernesto Bian, haciendo Cyrano de Bergerac. Eh, y la desgracia porque fueron 19 funciones nada más, puesto que Bianco se inmoló haciendo esa obra y falleció. Sí, murió en su ley. Murió absolutamente en su ley. Papá siempre me decía, un dicho, hay que morir como Cyrano con el penacho puesto. ¿Quién me iba a decir que a mí la vida me iba a deparar que el Cyrano que iba a ser yo, que iba acompañando a una estrella como Bianco, iba a morir también con el penacho puesto? Porque vamos a explicar a los quienes nos oigan que Cyrano dice todo me lo podéis quitar, esto, aquello, aquí, lo demás, menos una cosa, el penacho. Y muere con el penacho puesto en escena. Lo curioso es que caí en mis brazos, en los brazos de Arturo Mali y en los brazos de Estelita Moli. Y fue la última vez que representó arriba de un escenario. Y muchísimas cosas más, giras, grandísima cantidad de giras, haciendo, por ejemplo, Paula y los Leones, junto a Susana Rinaldi y el recordado Rodolfo Salerno. Sí, bien digo. Eh, Luego hicimos muchísimas piezas. Deben ser no sé cuántas las cantidades de temporadas que he hecho, entre las muy cómicas, muy dislocadas, como Usted viene por el aviso, junto a Diana Maggi, La Chona, Beatriz Taibo. Hubo otras comedias musicales, por ejemplo, Aplausos, junto a Libertad Lamarque, o Pippin, al lado de Beatriz Bonet, al lado de Gloria Guzmán, que fue la última vez que pisó un escenario, y al lado de La Bien, que cantaba como los dioses. Por ejemplo, una anécdota que recuerdo es cuando Gloria Guzmán se había quebrado una pierna haciendo 40 quilates en Mar del Plata. Cuando debutó,
haciendo la madre o la abuela de Pippin en Pippin, comedia musical extraordinaria. Recibió una ovación enorme cuando terminó y ya, cuando salió al escenario. Pero lo más emocionante para mí es que yo estaba entre cajas y ella se dirigió corriendo hacia mí, me abrazó enormemente, lloró hasta que se cansó y me dijo: Tincho querido, yo nunca pensé que podía volver a pisar un escenario y sin embargo lo hice. Me emocionó porque una estrella de su categoría, ponerse al lado mío, elegirme a mí entre tanta gente para descargar su emoción, me resultó una cosa maravillosa. También he trabajado al lado de doña Leonor Rinalda y doña Olinda Bozán, pero juntas las dos. No sabes lo que era. Yo me sentaba como si fuera público en escena. Cuando empezaban las dos a hablar, me sentaba como si fuera público y aplaudía y reía como el público, porque esos dos monstruos de la escena nacional era para escucharlos. Yo me babeaba escuchando, porque cada noche, y fueron 180 funciones más o menos las que hicimos, esto en Mar del Plata, ellas cambiaban absolutamente todo, todo, daban vuelta a la pieza y sin embargo la pieza seguía coherente. Eran dos ángeles en La la escena. pieza era... Yo recuerdo exactamente el nombre, el título creo que eran Los Barristas. La pieza no era buena, pero el trabajo de ellas era verdaderamente sensacional. Y yo estoy hablando mucho, no sé. Esto es lo que Lo se que te querés, pide, bueno, lo que es importante. Yo no tiene ningún sentido que vos que, hables. que yo hable. No, Y es más, no es necesario que te pregunte porque sos un libro abierto, Tincho. claro, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En televisión he hecho más de, no sé, 150, 200 títulos de programas distintos, algunos de los cuales duraron 7 años, como La Tuerca, o por ejemplo, no sé, cualquier cantidad. Inclusive, por hablar del más reciente, hemos estado juntos también con vos, Negrito, querido, el año pasado haciendo Con Pecado Concebida. Así es. Y Con estas tres compañeras que claro, hoy hacen eso, sí, hacen otra cosa. Son Moria Kazan, Nora Carpena, Mariquita Valenzuela. Mariquita Valenzuela y una playa de actores sensacionales. En cine ahí tenés, ¿ves? En cine siempre me ha costado adaptarme. ¿Qué pasó con el cine? El cine, he hecho bastante, he hecho 27 películas, pero el cine me pone muy nervioso, porque en el cine pienso que el actor tiene que estar al servicio de la cámara, cuando tiene que ser absolutamente al revés. La cámara tiene que estar al servicio del actor. No te digo que el actor empiece a correr por un campo y que la cámara lo tenga que seguir porque sí. Pero todo el mundo te dice, por ejemplo, el cameraman te dice, encuadrate bien, ¿eh? El de la luz dice, buscate la luz. El del sonido dice, busca el sonido. Después que tenés la cara bien torcida, te dicen, habla natural. Y no sé cómo puedes hacerlo, no puedes hacerlo verdaderamente. Y yo siempre tengo miedo de gastar el celuloide, de arruinar tomas. No he podido ahora, recién. Y quien me sacó un poco ese miedo fue precisamente Josecito Martínez Suárez. Cuando hice la película con él, Los Chantas, es una película con Cacho Spíndula, Angelito Magaño, Olinda Bozán, el Flaco Aroldi, nuestro compañero querido Pellegrín, Vittori, Alicia Bruso, Laecita Dañez, no sé. Yo a veces, para dar una idea de lo que yo hice, para darme yo una idea de lo que yo hice, recorro de repente el nomenclator de actores y creo que no me falta uno. No te quedó nadie No me quedó nadie con quien yo no haya trabajado, salvo algunas excepciones. Y cuando veo un mapa de la República Argentina
y por lo menos de Comodoro Rivadavia para acá, hasta el norte, bien al norte, entro a poner con crucecita los lugares y sitios donde trabajé, y a veces no una, sino 54, 60 veces. Digo, pucha, he gastado bastantes zapatos en un escenario, pero siempre con amor, siempre con un respeto enorme por el público, que es respetarse a uno mismo, respetar al público. No sé, Tincho, sí, esto que hace el actor es inacabable, inalcanzable, claro. inabarcable, porque tu experiencia es interminable, es vasta, es mucha. El hombre hoy, el hombre, la persona, el ser humano, ¿cómo está? El ser humano, Tincho Zavala, Tincho Zavala. el ser humano está apagado, porque hace 3 años y 6 meses y 5 meses perdió a su compañera de toda su vida y no puede superar ese dolor. Murió una compañera, novios desde que tenía ella 21 años y yo 18. Nos casamos y seguimos juntos 43 años de casado después de 7 de novios, o sea, 50 años juntos. Y yo no me daba cuenta, pero todos mis trabajos evidentemente se los dedicaba a él. Y pisoteé a veces muchos sueños, haciendo cosas que ni ella quería que yo hiciera y a veces yo me resistía a hacerlas, simplemente por llevar el pan a casa. Creo que es el sueño de todo actor, pasa por ese pequeño drama. Pero bueno, todo es trabajo, como dije antes, y todo es fuerza, pero no la tengo. Y a veces es una cosa que digo y es absoluta verdad, señores. Cuando no estoy inspirado haciendo una pieza de verdadero aliento, o sea, aquellas que verdaderamente nos cuestan más, noto a lo mejor el público un poco movido. Me fijo en las dos lucecitas que marcan la salida, esas lucecitas que a veces son eléctricas y a veces todavía con velitas, por si se apaga la luz en el escenario para que el público pueda salir sin asustarse, enfocando la salida. En esas dos lucecitas coloradas ubico el alma de mis padres, ubico el alma de mi hermano y ubico el alma de mi esposa querida. Me dirijo a ellos cuatro y les dedico la interpretación. Y te juro que no falla. Eso se llama memoria emotiva. No sé si se llama memoria emotiva. Sé que estoy brindándoles a ellos lo mejor de mí en ese momento. Algo tanto dolor como el que he experimentado en mi vida, como experimentan todos, desgraciadamente, no ha mitigado mis ganas de hacer teatro, de hacer reír, de hacer pensar, de hacer llorar si es necesario, y de poder desembuchar ante un grabador y ante la presencia de un amigo todas las cosas que verdaderamente siento. Tincho, vos sabés que para terminar yo te iba a preguntar o a proponer qué podrías vos decirle a los jóvenes actores. Yo voy a Pero decir, sí, 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 si querés decirlo, pero también estaba pensando que todo lo que has dicho ya es un mensaje para los jóvenes actores. sí, puede Que ser. este amor, esta dedicación, esta pasión, Sí. esta entrega, esta experiencia que nos dejás, creo que para toda una nueva generación que está llegando es un ejemplo. ¿Consideras así? ¿Cómo no? No tengo más nada que decir entonces. Y quiero ver a los jóvenes actores. No puede uno pensar que al acabarse la generación de uno, se acaban los actores. No, es mentira. El teatro sí. Y alguien vendrá a tomar la bandera. Pero que la tomen con mucho cariño.
que lleve el estandarte del teatro al frente, o que está llevando a lo mejor el alma de muchos artistas que ya no están y el alma de un pueblo que lo escucha. Gracias, Tincho. Hoy, 7 de junio, con ustedes, simplemente Tincho Zavala.